Hola chiquillos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy es jueves 14 del 2020, un año que no vamos a olvidar nunca. Bueno, son las pasaditas a las 7:30 de la mañana, como siempre. Los primeros videos los hago a esta hora porque es cuando más tranquilo estoy. Y el tema de hoy va a ser un teórico de física para continuar con el programa. Vamos a trabajar la parte de mecánica de fluidos o hidrodinámica. Prefiero decirle mecánica de fluidos porque no siempre es el agua el que circula. Recuerden que esta se divide en dos partes, que es estática de los fluidos o hidrostática y hidrodinámica o dinámica de los fluidos. Vamos a empezar con la parte hidrostática. Un fluido es todo aquello capaz de transmitir presiones, o sea, uno podría decir que un fluido es todo aquello que puede fluir. Entonces, definir algo con la misma palabra no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a definir a un fluido como todo aquello capaz de transmitir presiones. En cambio, los sólidos, por ejemplo, transmiten fuerza. Si yo con un palo empujo, digamos, a una pelota, bueno, lo que hace el palo es transmitir mi fuerza del brazo, que yo se la doy al palo y el palo se la da a la pelota. Entonces, eso no es un fluido porque lo que está transmitiendo son fuerzas. En cambio, los fluidos lo que hacen es transmitir presiones. Bien. Obviamente los fluidos son los gases y los líquidos. De ahí que aparecen tantas expresiones que se le falta líquido de frenos al auto. Bueno, porque hay un circuito hidráulico que hace que transmitan presiones entre el freno y las pastillas cuando tocan el disco del freno. Lo primero que vamos a definir es lo que es presión. O sea, ¿qué se considera la presión? La presión es uno de los tantos efectos de la fuerza aplicada sobre una superficie. Esta fuerza tiene que ser normal o perpendicular a la superficie. O sea, que presión, que la voy a simbolizar con F, sería la fuerza perpendicular o normal a la superficie sobre el área o superficie. Para aclarar esto, entonces, vamos a poner que esa fuerza tiene que ser, se llama fuerza normal o perpendicular a la superficie, al área le vamos a poner acá. Ya es el área de la superficie de aplicación. Obviamente las unidades de la presión en el sistema internacional, la fuerza se mide en newton y el área se mide en metros cuadrados. A esto newton sobre metros cuadrados, que si lo desarrollo enterito sería, el newton sería kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, dividido metro cuadrado, se me simplifica, me quedaría kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. A eso se lo simboliza como PA y se le denomina Pascal, en honor al ilustre científico. Después en el sistema, esto es en el sistema internacional, en el sistema CGS, la presión se mide, la fuerza se mide en dinas y el área se mide en centímetros cuadrados. A esto, haciendo la misma equivalencia, nos quedaría gramos sobre centímetros por segundo al cuadrado, que se lo simboliza con din. Din sobre centímetros cuadrados, perdón, se le suele decir, se lo simboliza como VA y se le llama varia. Está dejando de existir el nombre de varia para dejarlo como dinas por centímetros cuadrados. Y en el sistema técnico, la presión se mide en kilogramos fuerzas sobre metro cuadrado. Esta no tiene nombre especial. Las equivalencias, más o menos para que la recuerden, es que un kilogramo fuerza sobre metro cuadrado equivale a 9,8 pascales. ¿Bien? Un pascal equivale a 10 varias. Por lo tanto, un kilogramo fuerza sobre metros cuadrados equivale a 98 varias. Bien. Bueno, hay otro tipo de unidades muy usadas en presión, que son el famoso bar. La unidad de presión en el bar, este famoso, equivale a 10 a la 5 pascales. Esto quiere decir
de que son 100.000 pascales. Y unas chirolitas, pero generalmente se lo redondea ahí. O lo que es lo mismo, 1.000.000 de varias. O sea, 10 a la 6 varias. Recuerden que un pascal son 10 varias. Del bar es aproximadamente equivalente a una atmósfera de presión. Para recordarles esa es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio o 1,013 por 10 a la 5 pascales. ¿Bien? O bien 101,3 kilopascales o 1013 hectopascales. Bueno, estas unidades de presión las pueden encontrar en cualquier bibliografía, así que esta parte de la física, la dificultad que tiene a veces son con las unidades que se trabajan. Bien, ya sabiendo lo que es la presión, esta presión es la que vamos a denominar como presión estática. Bien, vamos a definir dos magnitudes que son muy importantes a la hora de denominar. Uno es la densidad del fluido. Yo la simbolizo con la letra delta, que se define como la masa del fluido sobre el volumen. O sea que en símbolos nos quedaría, si considero la masa como m y el volumen como v, eso sería la densidad. Por otro lado está el peso específico. Yo el peso específico lo simbolizo con ρ y e de peso específico, que sería el peso del cuerpo dividido el volumen. ¿Bien? La densidad es invariable para el cuerpo siempre, en cambio el peso específico puede cambiar si cambia g. Bien, es decir, que el peso específico entonces sería el peso, que lo vamos a simbolizar como un vector P, como ya lo hemos hecho, sobre el volumen. Bien, ahora recuerden que el peso no es otra cosa que m por g. O sea que si reemplazo esto en esta fórmula, me va a quedar que el peso específico termina siendo m por g sobre volumen. Pero masa sobre volumen es densidad. Por lo tanto, el peso específico es la densidad por g. Esta fórmula es muy importante. La voy a aclarar acá bien grande para que se quede. El peso específico de un cuerpo es lo mismo que la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad, donde g en términos normales vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Estas dos magnitudes para el agua, que son dos valores que se los tienen que saber, vamos a hacer un cuadrito para el agua en los tres sistemas. Ya vamos a poner el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema técnico. Vamos a hacer un cuadrito de doble entrada. Acá voy a poner la densidad. Y acá voy a poner el peso específico. ¿Bien? Bueno, en el sistema internacional la densidad, esto es para el agua, chicos, y a 20 grados, ¿eh? A 20 grados Celsius. En el sistema internacional la densidad del agua vale 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico. En el sistema GCGS vale 1 gramo sobre centímetro cúbico o mililitro, que es lo mismo. Y en el sistema técnico vale 102 aproximadamente unidades técnicas de masa sobre metro cúbico. Como el peso específico hay que multiplicar por 9,8, 9,8 por 1000 serían 9800 newton sobre metros cúbicos. Eso es el peso específico del agua en el sistema internacional. Acá tendría que multiplicarlo por 9,8, pero hay que llevar los metros a centímetros, o sea que lo multiplico por 980, o sea que me quedaría 980 dinas sobre centímetros cúbicos, y al multiplicar por 9,8 me va a quedar 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Esas son las unidades en los tres sistemas de la densidad y el peso específico del agua que les recomiendo que se las aprendan. Bien. Bueno, ya sabiendo esto, lo que es densidad, lo que es peso específico, lo que es la definición de presión, vamos a
definir lo que se conoce como presión hidrostática o manométrica. Bien, la presión hidrostática también se les dice manométrica. Manométrica porque lo que mide esta presión la miden con un aparatito que se llama manómetros. Bien. Imaginemos que tenemos un fluido contenido en un recipiente de densidad de L, delta I. Y consideramos un área, como si fuese una monedita de superficie A, que está a una profundidad, le vamos a poner H sub A. Bien. Si yo considero todo el líquido o el fluido que está por encima de la monedita, ¿ven? Esa columna de líquido va a tener un peso P hacia abajo. O sea que la presión que yo tendría en el punto A, o sea, la presión en el punto A sería el peso de la columna de líquido o de fluido dividido el área o la superficie de esa área. El peso de la columna de líquido lo podría sacar como el peso específico del líquido por el volumen, ya que peso específico era peso sobre volumen. Bien, a su vez, el peso específico es densidad por G. Y el volumen de un cilindro es la superficie de la base, que es A, ¿ven? Por la altura del cilindro, que sería H sub A. Todo eso dividido A con A se simplifica, entonces me quedaría que la presión en el punto A hay dos fórmulas de calcular. Pues el peso específico del líquido, del fluido, por la profundidad H sub A, o bien la puedo calcular como la densidad del fluido por G por H sub A. Cualquiera de las dos es válida. Peso específico y densidad. Cuando uso la densidad multiplico por G. Y HA sería la profundidad en la que se encuentra, o el punto, sería la profundidad del punto donde yo quiero medir la presión. Bien, esto es lo que se conoce como presión hidrostática. Ahora bien, convengamos que toda la demostración no me interesa las fórmulas que les recuerdo. Convengamos que este fluido que yo tengo acá, este recipiente que yo tengo acá, voy a borrarlo de arriba, también está sometido a lo que se conoce como la presión atmosférica. Que en términos normales la presión atmosférica es una atmósfera, o sea, 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, si yo quiero preguntarme cuál es la presión, eso se llama presión absoluta. Absoluta. La presión absoluta, que la voy a simbolizar como AS, así de absoluta, sería la presión manométrica, o sea, la presión manométrica más la presión atmosférica. O sea, que la presión absoluta la puedo calcular entonces como la presión que ejerce el fluido, que habíamos dicho que era la densidad del fluido, le voy a poner dL, por G, por la profundidad en que se encuentra el puntito A, más la presión atmosférica, que generalmente es un dato. A eso se lo conoce como presión absoluta. Espero que hasta acá me vayan siguiendo las cosas. Bueno. Después hay un primer teorema o ley que se llama teorema fundamental de la hidrostática, que nos va a decir el teorema fundamental de la hidrostática o teorema de la hidrostática. Nos dice más o menos que la diferencia de presiones entre dos puntos de un fluido es directamente proporcional a la densidad del fluido y al desnivel
que va a existir entre los puntos. Eso lo voy a simbolizar, vamos a dibujarlo para que se entienda. Supongamos entonces que yo tengo un fluido aquí de densidad D y considero dos puntos. Un punto A que se va a ubicar a una profundidad H sub A y un punto B que se va a ubicar a una profundidad H sub P. Obviamente, como la presión es directamente proporcional a la profundidad, mientras más profundo esté, más presión soporto. Esto lo sabemos todos en la medida que cuando hemos ido a algún natatorio, alguna piscina, alguna pileta de natación. Mientras más al fondo nos vayamos, como que sentimos que los oídos tenemos más presión. Entonces, si calculo la presión en el punto A, va a ser la densidad del líquido por G por la profundidad de A. Si calculo la de B, la densidad del líquido por G por la altura de B. Si resto miembro a miembro para saber la diferencia de presión, porque recuerde que este teorema nos dice que la diferencia de presiones entre dos puntos, entonces diferencia significa resta. Si a la presión de A le resto la presión de B, a este término habría que restarle el segundo término, que es este. Sacando factor común la densidad del líquido y G, me va a ir quedando entonces que la presión en A menos la presión en B termina siendo la densidad del líquido por G por el H de la menos el H de B. O sea, sacando factor común de G me queda H de A menos H de B. Pero H de A menos H de B, o sea, toda esta profundidad de resto esta, no me queda otra que esta parte que está acá, que la voy a denominar como H. O sea, si simbolizo H y le damos desnivel, esto es lo mismo que decir la profundidad de A menos la profundidad de B, y lo reemplazo ahí, me va a quedar entonces que la diferencia de presión entre dos puntos es igual a la densidad por G por el desnivel H entre los puntos. Inclusive esta parte suele anotarse como la diferencia de presiones es igual a la densidad por G por el desnivel entre los puntos. Cualquiera de las tres fórmulas es útil de acuerdo a lo que les vayan a preguntar, ¿eh? Si nos preguntan la diferencia de presión y nos dan el desnivel, consideramos esto. Pero puede que nos den la presión en A como dato y tengamos que despejar la presión en B de esa formulita. Esto trae algunas consecuencias que son sumamente importantes. Bien, la primera consecuencia, como para terminar esta parte 1 de hidrodinámica, es que ¿qué pasa si yo considero un punto C, ven acá, un punto C que se encuentre a la misma profundidad que A? O sea, las dos profundidades de los dos puntos es la misma. Entonces, si las dos profundidades son iguales, esto me da 0. Por lo tanto, o sea, si la altura de A es igual a la altura de C, esto significa que el H, el desnivel, va a ser 0, porque ambas son iguales. Entonces, la presión en A menos la presión en C, en este caso va a ser igual a 0. Es decir, que la presión en A es igual a la presión en C. Esto es una consecuencia re importante, es decir, que todos los puntos que estén en el mismo nivel, o sea, en la misma profundidad, tienen la misma presión. Me voy a parar porque si no, no me van a ver, pero más o menos como para que se entienda. O sea, por eso a veces, me voy a poner un puntito ahí, pero por eso la presión sanguínea nos la toman acá, porque está más o menos a la altura del corazón, es decir, que la presión que me están midiendo acá es la que yo tendría a nivel del corazón. Bien, piojos. Bueno, esto es muy importante saber. Vamos a considerar ahora otra situación. A mí no me gusta realmente a la hora de los problemas aplicar este teorema. Lo que sí les digo es que siempre cuando ustedes vayan bajando en un nivel, suman presiones y cuando van subiendo, disminuyen presiones. Bien, esto es una consideración importante. Supongamos un vaso comunicante, lo que se conoce como tubo en U. O sea, vamos a considerar un tubito en U, que básicamente consiste en un tubo, ¿ya?
En este caso de sección uniforme puede que no lo sea. Eso a la hora de los problemas lo veremos. De sección uniforme significa que no cambia. Y vamos a considerar dos líquidos. Un líquido A que lo voy a pintar más o menos negro. Y después un líquido B acá que va a ser el rojo. Bueno, lo más importante acá es que, recuerden, es donde se unen los dos líquidos. ¿Ven? Ahí se unen los dos líquidos. Entonces, si yo imagino una línea acá, ¿bien? Yo tendría por este lado una altura del líquido A y por este otro lado tendría una altura del líquido B. ¿Bien? Entonces, como en estos dos puntos, en esta línea, si las presiones son las mismas, significa que la presión que yo tengo generada por la columna B tiene que ser igual a la presión generada por la columna A. La presión generada por la columna B sería la densidad de B por G por la altura de B. Y en A sería la densidad de A por G por la altura de A. G con G los puedo simplificar, o sea que me quedaría que la densidad de un líquido B por la altura de B es igual a la densidad del líquido A por la altura de A. Bien. O podría usarlos con peso específico, es lo mismo, o sea, el peso específico de B por la altura de B va a terminar siendo el peso específico de A por la altura de A. Esto es para vasos comunicantes, ambos abiertos a la atmósfera en este caso, o sea que por los dos lados entra aire, por este lado y por este otro lado. Y la fórmula para calcular, esto nos sirve para calcular el peso específico o densidad de un líquido desconocido, para que ustedes más o menos tengan una idea. La densidad relativa del mercurio es 13,6. O sea, significa que el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. Es decir, que 76 centímetros de mercurio, o sea, si yo hago esta cuenta y pongo, bueno, la densidad del mercurio es 13,6, por la altura de mercurio en una atmósfera que sería 76 centímetros, esa es la altura que tiene para una atmósfera de presión. La densidad del agua es 1, ¿cuál sería la altura de agua? Si yo multiplico 13,6 por 76, me da aproximadamente 1033, o sea, la altura de agua sería 1033 centímetros, o lo que es lo mismo 10,33 metros de agua. O sea que la presión atmosférica, si yo tengo en uno de los tubos tengo agua y entra la presión atmosférica del agua, subiría 10,33 metros. Esto es muy útil verlo en el campo, cuando uno hace un pozo de agua, si el agua se encuentra a menos de 10,33 metros, el agua va a subir sola la vertiente, ¿no? En cambio, si la encontramos más abajo de 10,33 metros, pongámosle 20, 50 o 100 metros, necesitamos una bomba para poderla extraer. Chicos, doy por terminado esta parte de la primera parte de lo que es mecánica de los fluidos. Considero que van a ser 3 o 4 teóricos, pero por lo menos para que vayan teniendo una idea de lo que nos espera. Realmente es una unidad que les trae bastante dificultad a los alumnos, fundamentalmente por los pasajes de unidades. Desde ya los quiero y nos vemos la próxima.